Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá de la Ciencia, un podcast de la Escuela de Salud Pública de México. Y es el espacio donde descubrimos el lado humano de nuestros investigadoras, nuestros investigadores, pero sobre todo de los personajes que son ilustres en la salud pública. Y hoy tengo el honor de que nos visite el maestro Emanuel Orozco. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Enetzen, buena tarde. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a leer brevemente unas líneas nada más de su cápsula biográfica porque su experiencia es muy grande y no acabaríamos en este podcast. Entonces, bueno, Manuel es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también es docente de la Escuela de Salud Pública de México y experto en políticas de salud y reforma de los sistemas sanitarios, con más de 100 publicaciones científicas y un amplio trabajo en políticas públicas y evaluación. El maestro Manuel es una voz clave en el análisis de la salud pública de nuestro país. Y para empezar, quiero hacer una dinámica, si te parece bien, como para entrar en ritmo y un rompehielos. Te voy a hacer unas preguntas rápidas y de ahí vamos a partir con toda la entrevista. Ok, bueno, a ver, te voy a dar dos conceptos y tú me dices cuál escoges. Ya ¿Te parece? estás. Bueno, a ver, ¿vinilo o CD? CD. ¿CD? Ok. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Cerveza, muy bien, vamos bien. ¿Jazz o rock progresivo? Rock progresivo. ¿Sí? Bueno, ahí voy yo, jazz. ¿Museo o concierto? Ambos. ¿Ambos? Ok, súper. Y si pudieras escoger una canción que te describa, ¿cuál escogerías? Una canción que me describa. Te agarré en curva, yo sé. Sí, A Day in the Life de los Beatles. ¿Por qué? Cuéntame. Pues porque narra situaciones desde muy psicodélicas hasta muy cotidianas, desde cuestiones musicales muy sencillas hasta muy orquestales, y tiene un final cuyo tan dura un minuto. Oh. Sí, esa canción está muy linda. Y entonces, ¿esa te describe? Yo creo que sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar justo con esta parte de la descripción. Uh-huh. ¿Y qué papel jugó tu familia en tus primeros años de vida? Porque sabemos que bueno, nuestra familia nos dejan legados, herencias, y no precisamente monetarias, pero sí nos dejan toda esta parte que nos describe como personas ya adultas, ¿no? ¿Qué papel jugó tu familia en tu infancia? Pues yo creo que un papel muy importante porque me dieron las condiciones mínimas, básicas, pero con mucho esfuerzo para que yo pudiera estudiar y poder desarrollarme como persona. Adquirí muchos valores y sobre todo, yo creo que la parte más importante, pues la influencia intelectual y un poco filosófica de cómo son las cosas. Todo eso fue en el seno familiar. Y justo con esto, todos tenemos momentos que nos forman como personas, ¿no? ¿Podrías compartir alguna experiencia o enseñanza que te dejó esa huella de lo que eres hoy y que incluso a lo mejor podría ser que te interesó la salud pública? Bueno, a lo mejor una que he tratado de analizar es mi gusto por un grupo que se llama National Health, que conocí mucho antes de haber entrado a la universidad. Y yo creo que de ahí cosas que tenían que ver con salud se fueron volviendo familiares para mí, ¿no? Ese grupo tiene una canción que se llama La Patrulla de Gérmenes, por ejemplo, y como todo ese tipo de cosas me fueron, yo creo que llevando a la salud pública. Y yo creo que quizá el evento más importante, que puede ser hasta paradójico, fue la entrega de un escritorio. ¿En serio? Yo cuando era estudiante de antropología tenía un taller de carpintería y uno de los personajes del instituto me pidió un mueble. Cuando le entregué el mueble me dijo, oye, qué buen escritorio, ¿a qué te vas a dedicar? Y le dije, pues yo creo que a hacer muebles porque los hago muy bien. Me dijo, no, mira, ¿qué te parece si mejor me traes tu título y cuando te gradúes te contrato? Wow.
Ese es el doctor Gustavo Nigenda, a quien le tengo mucho ¿En serio? agradecimiento. Sí, así Wow. lo conocí. Ajá. Y ya cuando fui a entregar el mueble, lo primero que me llamó la atención fueron sus discos. Ajá. Doctor, qué buena música escucha, igual que yo. Ajá. Así fue el evento. Y así empezaste como... Así empecé, terminé esta combinación de tu gusto con tu con gusto la salud personal pública. con la salud pública. Uh-huh. Wow, qué Con interesante. un poco de acerrín. Sí. Oye, y justo mencionabas esta parte que describías de que, bueno, con mucho esfuerzo, una vida también de mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Por parte de tu familia. ¿Y qué significa para ti Ciudad Neza, y haber estudiado en una secundaria como la 14 de este Uh-huh. lugar? ¿Y cómo te marcó también? Porque sé que en la vida secundaria pues nos deja huellas a veces para toda la vida, ¿no? ¿Qué recuerdas de esta etapa? Bueno, yo realmente me siento muy privilegiado de haber asistido a esa escuela secundaria, porque años después me enteré que esa escuela era como un núcleo de desarrollo de un grupo de docentes que querían llevar educación de muy alto nivel a barrios proletarios. Entonces, el contacto con ese tipo de docentes que obviamente me mostraron las grandes letras, que me hablaron de la ciencia, no solo de teoría, sino que nos pusieron microscopios, etcétera, y que nos familiarizaron con ideas muy trascendentes, tanto de las artes como de la historia, la cultura. Todo eso lo viví a través de ese grupo de maestros a quienes tengo un gran agradecimiento, uh-huh. Porque creo que si no hubieran llegado a esa escuela, pues yo estaría haciendo otra cosa. Que no sé si igual de bien, pero otra cosa. Oye, luego pasas a la prepa de la UNAM, la prepa 7. Sí, Escuela Nacional Preparatoria número 7. ¿Y cómo influyeron estas experiencias también para querer estudiar antropología posteriormente? Bueno, es que ese es un poco más adelante. Más bien en la prepa, las dos cosas que yo creo que me quedaron muy grabadas fue mi experiencia teatral. Yo formé parte del grupo de teatro de la prepa 7. Wow. Y luego nos llevaban a presentar obras a la carpa geodésica y espacios muy importantes de la UNAM. Entonces eso me abrió mucho el camino hacia las artes, sobre todo artes escénicas. Pero también tuve contacto con ideas filosóficas muy profundas de un maestro, Farrera se apellidaba, uh-huh. Y ese maestro nos enseñó mucha filosofía, mucha ética, y era un personaje que nos decía: no se queden con las ganas, si hay un libro que yo les mencione, que ustedes quieran leer, díganmelo y se los presto. Una persona muy generosa. Entonces, uh-huh. Tanto las ideas como las artes las aprendí y las empecé a cultivar en la preparatoria. Oye, ahora entiendo un poco sobre, o sea, tu forma de ser, de expresarte es muy particular, ¿no? O sea, y no nada más lo digo yo, o sea, como que todo mundo sabemos que ese Manuel Orozco, a distancias, a 50 metros sabemos dónde está Manuel. Y tiene que ver mucho con esto que decías, ¿no? A lo mejor, pienso, con la parte teatral, ¿no? O sea, el expresarte de una manera muy particular. Ahora entiendo que puede ser también este origen que tienes, ¿no? Vivo la vida como un performance. Exacto. ¿No? Y eres todo un personaje de la salud pública, sin duda, y nuestros alumnos también lo ven así, ¿no? O sea, qué bueno. Y ahora entendemos por qué. Entonces, tiene que ver, pienso, ¿no? Y entonces, bueno, y después escoges en este camino antropología. Ahí está lo bueno, no escogí antropología. Yo en la Escuela Nacional Preparatoria entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM a biología. Pero mi experiencia como biólogo duró como 3 minutos cuando vi la tira de materias, cuando me inscribí, que dije, pues yo pensé que biología era como hacer documentales de National Geographic, pero tengo que estudiar química, tengo que estudiar química orgánica, geología, sí, creo que no es para mí. Ajá. Entonces, como ya tenía el gusanito de las letras, uh-huh. Dije, bueno, voy a ver si me puedo cambiar a la Facultad de Filosofía y Letras. No fue posible y entonces vi la promoción de la Universidad Autónoma Metropolitana, que me permitió entrar de ciencias básicas a ciencias sociales sin ningún problema, pero yo entré a letras. En realidad, lo que me llevó a la antropología fue un libro
que mientras estaba yo decidiendo qué estudiar, se llama La Rama Dorada, leí La Rama Dorada y dije, esto es, ¿no? Y cuando vi, es un tratado de antropología muy clásico, entonces fui al departamento de antropología y lo que me marcó fue que cuando entré a hablar con el coordinador me dijo, si yo fuera tú, no estudiaría antropología. Esto es. Qué bueno, porque sí voy a estudiar antropología. Exacto, me reafirmó. Así llega la antropología. ¿Y cómo brincas o nace tu interés de la antropología a la salud pública? Por mi amigo Gustavo Nigenda, hoy mi amigo y colega, que me contrata en un proyecto. Después del escritorio. Claro, entregué el escritorio, me gradué en la Universidad Metropolitana, le llevé el título, por supuesto, y me contrató, cumplió su palabra, y empecé a trabajar con un tema de vacunación. Cuando me dijo, ¿vas a hacer vacunación? Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Soy enfermero o qué? Pero ya en campo, ahí todo lo que aprendí en la universidad fue así fluido porque pude integrarme a la comunidad, entrevistar a las señoras, trabajar con los proveedores de servicios y luego empecé a escribir y afortunadamente al año de haber entrado al instituto ya estaba publicando mi primer artículo en Salud Pública de México. Les dije, bueno, pues aquí es. Oye, y justo de esto quiero... Bueno, de entrar al instituto, entras a trabajar aquí y has tenido también una trayectoria muy grande, ya hablaba de más de 100 publicaciones. Cuéntanos alguna anécdota o situación que tuviste en ese paso, un poco como para quienes nos escuchan digan, bueno, yo también estoy viviendo eso y no es tan complicado pasarlo o es normal, o sea, algo que te marcó en esta trayectoria científica también. Bueno, definitivamente la posibilidad de poder publicar mis ideas y que esas ideas se discutan y tal, eso fue muy importante, pero yo creo que siempre hay alguien detrás, ¿no? No es algo que yo haya hecho solo, sino personas que me estuvieron impulsando ya una vez al interior del instituto y que obviamente me hicieron ver que mi trabajo no era únicamente levantar datos o hacer entrevistas y ya, sino todo lo que sigue después. Entonces todo lo que sigue después ya lo vine aprendiendo con Octavio Gómez Dantés, con Malaquías López Cervantes, con el doctor Jaime Sepúlveda, que acaba de regresar al instituto. Esas personas fueron muy importantes en mi trayectoria profesional porque, en primer lugar, abrieron un espacio para las ciencias sociales. Yo creo que sí es importante decir que cuando llegué al instituto, pues éramos 3 de ciencias sociales y 100 de epidemiología, ¿no? Los métodos eran muy estadísticos, nosotros éramos más descriptivos, observacionales, de analizar el discurso de las personas. Y ahí se abrió un huequito, ¿no? Porque la investigación cualitativa como tal no existía. Entonces pudimos empezar a picar piedra y a generar productos primeramente de difusión metodológica. Por ahí están algunos libros en la biblioteca de aquellas épocas. Pero después ya esta onda de, oigan, eso que hacen ustedes es muy interesante, ¿por qué no nos dan un curso? Y de ahí empecé a desarrollar un poco más las habilidades docentes y la orientación del conocimiento a generar productos que pueden tener o no, pero generalmente han tenido muy buena demanda. Y sobre esa base, pues vino otra oportunidad de desarrollo personal, siempre en esas condiciones, ¿no? Haber tenido secretarios académicos o personas como Laura Magaña u otras fueron pues, muy importantes porque nos van abriendo también puertas que nosotros aprovechamos. Claro. Y yo creo que también has sabido dejar muy buenos legados y aprovechar todas esas oportunidades, ¿no? Porque has abierto también camino para todos los jóvenes investigadores que también llegan en este tema y que en un instituto donde otros temas predominan, pues has impulsado el que se abran estas puertas, ¿no? Entonces, que es muy importante siempre que alguien abra esa puerta y de ahí pues todos los que siguen. Exacto, más bien pues somos grupos, ¿no? En el último tramo, los últimos 10 años, pues yo creo que el trabajo con el doctor Armando Arredondo, en paz descanse, fue un trabajo muy importante,
porque ahí ya estábamos consolidando una línea de pensamiento, ya estábamos generando influencia en los estados, ya no estábamos tanto en una etapa más, vamos a decir, más básica de productos domésticos, sino que estábamos saliendo no solo al mundo local, sino también globalmente. Y pues todo eso siempre, sin duda, contribuye a que uno estimule su curiosidad, se hagan nuevas preguntas, se definan nuevos horizontes, pero siempre sobre esa base, creo, ¿no? Que haya personas que han sido nuestros mentores, mentoras y que nos han abierto camino. Oye, ¿y luego has recibido algunos premios, como el Fray Bernardino de Sahagún y el Premio Nacional de Investigación sobre las Familias? ¿Qué significan estos reconocimientos para ti, para tu desarrollo profesional y sobre todo, pues para el trabajo que desempeñas en la salud pública? Bueno, el primero para mí es muy significativo porque pues es el resultado del trabajo de mis papás y el mío, ¿no? El de todo el impulso, el apoyo económico, etcétera, que le da uno a la familia. Y pues lo primero que uno quiere mostrarle a sus padres es, mira, sí valió la pena. En ese caso, el doctor Ricardo Falomir, que fue mi maestro de antropología, fue muy duro conmigo, pero me decía, pues yo solo puedo dirigir a alguien que gane un premio nacional. No. Entonces se lo tomé en serio y ya luego le dije, pues aquí está el premio. Ahora dirige. Okay. Pero siempre sobre ese tema de que ven que uno empieza a hacer algo, te incentivan, te abren oportunidades. Estos maestros inclusive pues me daban dinero para las prácticas de campo. Digo, venía de una familia de recursos limitados. Entonces, el que me hayan abierto sus bibliotecas y que me hayan apoyado de distintas maneras fue crucial para que yo pudiera lograr ese premio. Qué bonito. ¿Y sí te dirigió? Claro, por supuesto. Okay. De hecho, tengo como el privilegio de ser de sus únicos alumnos en su carrera, porque no le daban el ancho o algo pasaba, rompían. Okay. Pero yo he sido muy necio y pues logré ese objetivo. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo vives esta combinación también de ser docente y formador de profesionales de la salud? ¿Cómo es esta experiencia también con tu parte profesional de investigador? No, pues es uno de los... Si tenemos dos piernas, una es la docencia para mí, un espacio de desarrollo, pero también un espacio de grandes desafíos porque pues me toca formar adultos que ya tomaron decisiones en su vida que fueron muy trascendentales y ahora darles lo que yo considero que es pues son diamantes que pulimos. Entonces, esa última pulidita es la que hacemos aquí en la Escuela de Salud Pública de México. Y para mí lo más importante no es solo haber hecho un trabajo en el aula, sino estar viendo a mis alumnos en distintas posiciones, haciendo doctorados, tomando decisiones, etcétera, y haciendo pues su propio camino, que yo creo que es lo máximo que puede aspirar un docente, ¿no? A que sus alumnos lo superen. Aparte eres un docente muy querido, ¿no? Lo sabemos cuando se menciona al maestro Emanuel Orozco en algún evento, bueno, parece que trae porra, o sea, eres realmente muy reconocido y muy querido. Yo creo que esta parte de la docencia, no todos tienen ese gusto o esa pasión, pero como bien dijiste, o sea, es como las dos piernas, o sea, es investigación y es docencia, justo para que puedas tú también formar a los futuros investigadores, ¿no? Sí, son vasos comunicantes. Si yo no hago trabajo de investigación, pues no me siento apto para dar una clase, ¿no? Y obviamente esas clases, digo que se note, pues van evolucionando con el tiempo en la medida que va evolucionando mi propia trayectoria como investigador. Entonces, si no me planteo cosas nuevas que aprender, pues no tengo nada nuevo que enseñar. Claro, justo ese es el tema. Ahora, a lo largo de nuestra plática ya hemos visto que eres una persona muy apasionada y además muy meticulosa en ciertas cosas, ¿no? Y eso te definen como lo que vamos a ver ahorita, de que eres un coleccionista. Y quiero decirles, yo no conocí a una persona con este número de discos. Tiene 2,000 o más de 2,000 discos. De diferentes temas. Platícanos sobre eso, o sea, ¿de qué coleccionas de música en estos discos?
Bueno, a mí prácticamente desde niño, como desde los 11 años, me apasionó mucho, exacto, me apasionó la música, ¿no? Entonces, una parte de la pasión por la música, pues es empezar a coleccionar o hacer un acervo musical. A través de mi familia, mis tíos eran muy rock and rolleros, entonces tuve el privilegio de escuchar esos discos en muy buenos aparatos y dije, esto es lo mío. Entonces empecé a comprar 1, 2, 3, 4, 5, acumulé LPs, pero antes de los 90 vino esta crisis del vinil y pues tuve que prácticamente renovar mi colección en CD. Y ahora que volvió el vinil, ya no vuelvo a renovar mi colección, ya se quedó en CD. Okay. Me encanta, la verdad, el sonido digital, entonces no me quita el sueño para nada comprar LPs. Y pues parte de ese gusto es ir pues, planteándote, primeramente, que hay muchas cosas que escuchar. No nada más hay 3 grupos, hay miles de grupos que hay que conocer y promover, ¿no? Y al mismo tiempo pasas a formar parte de comunidades, ¿no? Entonces yo desde mi juventud, en mi búsqueda de identidad, pues ¿con qué me identifico más? Pues con el punk, o me identifico más con los pantalones rotos o tal, que con pues una imagen más ochentera de corbatita y este tipo de cuestiones. La sé usar y tal, pero no es así. No es tu imagen. Ajá. Entonces yo creo que pues me volví así pues porque también me daba identidad, ¿no? Claro. Y esa identidad la he podido conservar hasta mis 60 actuales, en donde sigo escuchando rock and roll con el mismo gusto que cuando tenía 15. Oye, ¿y qué haces con todos estos? ¿Los compartes, los prestas, ¿qué haces con Bueno, aparte de eso es que los almaceno. Los almaceno. ¿No? Pero en ese almacenamiento hay un orden, ¿Qué? Hay un sentido en el almacenamiento, ¿no? Y yo actualmente, desde hace ya algunos años, le trato de dar salida a eso, ¿no? Entonces, digo, una colección de 1500 discos de un género, pues sí te permite empezar a decir, pues yo creo que sé un poquito de ese género y ahora lo que voy a hacer es escribir sobre ese género, ¿no? Entonces he estado escribiendo sobre el género, contactando mucha gente que está metida en el género y ahora lo que decimos es, pues nos tienen que conocer la gente y la mejor manera de hacerlo son las redes sociales. Entonces, algunos amigos armaron un grupo en Facebook que se llama Historia del Rock. Yo me incorporé a ese grupo, la verdad, como 2 años después de que ellos lo crearon, pero empecé primero poniendo comentarios, luego ya me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te avientas este grupo completo, todos los discos? Y actualmente ya soy administrador en esa página. ¡Wow! ¿Y cuántos seguidores tiene esta página? Tenemos ahorita más de 31,000 seguidores. ¡Wow! ¡Está increíble! Y ahí, obviamente, lo que hago es esos discos los voy poniendo ahí. Por si alguien quiere, pues, también incorporarse. Claro, en Historia del Rock en Facebook, así se llama la página. Okay. Historia del Rock. Mira, ya Uciel ya lo está buscando y ya se está incorporando también. Ahí hagan su solicitud y yo ahorita mismo los doy de alta. Los das de alta, ok, buenísimo. No, pero eso es súper interesante. Yo creo que también tu formación de antropólogo te permite ser como muy meticuloso o hacer todo este trabajo, ¿no? Que haces en la música. Pues redes en todas partes, ¿no? Tengo redes de investigación, redes musicales, redes de coleccionistas, ¿no? Porque también es todo un tema. Ya cuando tienes cierta cantidad, pues ya empiezas con que, y estos raros que no conozco y tal, y pues ahí con ese grupo me voy actualizando en esos temas. Muy bien. Oye, ¿cómo combinas este gusto por la música y tu afición con la salud pública también? O sea, debe de haber alguna conexión, debe de haber algo que dices, bueno, esto lo traigo de mi gusto de la música y al revés. Bueno, yo creo que es como oxígeno. Yo no puedo trabajar sin música, entonces ya de ahí creo que hay esa conexión, ¿no? Tengo que poner discos. ¿Siempre pones uno diferente o es por supuesto, yo no puedo. No, de 2000 seguro tienes. No, tengo que estar variando, entonces voy haciendo mis selecciones semanales para venirme a la oficina. ¿En serio? A combinar el gusto musical por la producción científica. Así es que ya pueden saber que detrás de cada artículo hay por lo menos 40 discos que se estuvieron poniendo en el proceso de producción. ¡Wow! ¡Súper! Mira, sería muy bueno que en tus artículos al final pongas, este artículo fue escrito bajo tal disco.
¿no? Me influyó mucho me este. Influyó mucho, sí, claro. Pues, digo, a lo mejor hasta a mí me inspira. Digo, lo voy a ver y a lo mejor también le puedo escribir un artículo así de bien. Órale, bueno, son adelante. diferentes. Oye, y justo decías que pues, seleccionabas tus discos y tu colección para una semana, para escribir un artículo. ¿Cuál es qué podrías tener como un soundtrack de tu vida? O sea, este es como mi selección, mis 12 mejores canciones para mi vida. Bueno, mi selección, por ejemplo, en Spotify tengo una lista que dura 2 días. Eso es como que lo básico. Como 48 horas de música continua, pero selecta. Mira, te voy a dar un tip. ¿Por qué no lo subes a YouTube? O sea, seguro más de uno, y me incluyo, podríamos ahí a ver, 48 horas de música, ¿no? Sí, es un negociazo, ya está. Sí, ahí están. Lo Bueno, voy a hacer. Me voy a autopromover. Cuando Emanuel haga su selección y lo suba a YouTube, que voy a estarle ahí presionando, lo mandamos por redes. No, de verdad, o sea, digo, uno busca ahí música para leer, ¿no? Y te salen ahí varias playlists. Bueno, pero Spotify tiene esa ventaja, ¿no? Que uno como... Yo navego con mi nombre, como Emanuel Orozco, y ahí está. Bueno, ahí está, búsquenlo también. Todas las... tengo como 90 o más 100 playlist ahí para que puedan elegir. Wow. Estoy impresionada. Realmente, eso no lo sabía de ti. Oye, pues sabemos que combinas mucho todo esto de la música y la parte profesional y la parte también cultural. Cuéntanos también como de esta parte que te gusta mucho y que decías, es el museo y el concierto, ¿no? O sea, cuéntanos también esta otra parte que también disfrutas mucho. Pues ¿cuál es el género que te gusta de conciertos, etcétera? Bueno, supongo que de rock. Bueno, de conciertos, pues definitivamente la gran mayoría son de rock, ¿no? Y hay grupos muy famosos que uno se muere de ganas de oír y pues son parte de mis experiencias. ¿Cuál es así el que dices, fue así el... Pues por ejemplo, King Crimson es un grupazo que he visto por lo menos 3 veces, King Crimson. Ajá. Y su última participación en México fue realmente monumental, con 3 bateristas. Pues se quedó así impactado. Okay. ¿No? Pero yo creo que es eso, las letras, las artes escénicas me llevaron a otras artes, ¿no? A las cuestiones más visuales o a las cuestiones más pictóricas, etcétera. Uh-huh. Y sobre esa base pues siempre he sido muy curioso. Entonces si veo, como me pasó con un disco de Black Sabbath, ¿no? Veo la portada de Black Sabbath, era una pintura de Bruegel. Cuando vi Bruegel, pues ¿quién es Bruegel? Me puse a estudiar sobre Bruegel y al final pude ver la obra en el Museo del Prado, pero totalmente conectada con una portada de rock, ¿no? Para mí eso sí fue siempre muy importante y me va llevando una a otra, ¿no? Velázquez me puede llevar a una cuestión de rock y luego eso me lleva a una cuestión de letras, ¿no? Porque más o menos pues veo las artes como por periodos y en esos periodos ocurren siempre cosas, ¿no? Ahorita que está de moda Drácula, pues sí hay que tener una idea del romanticismo, ¿no? Porque mucha gente dice, voy a ver la película para espantarme o no me espanté. Oye, pues no tienes cultura porque en el romanticismo no era ese el tema fuerte de esa película es el amor imposible. Uh-huh. Entonces, si no has leído, no tienes pues experiencias estéticas, ¿no? Sobre lo que significa eso, pues tu experiencia viendo la película va a ser totalmente vacía, hueca, ¿no? No me espantea, pues qué bueno. Gracias, ¿no? Sí. Como no que las artes le dan significado a lo que me rodea. Sí, o sea, no es de terror la película, ni el libro, ¿no? No, es lo que te hace sentir, lo que, ¿no? Lo que experimentas, pero también cómo te conecta con momentos de tu vida y con situaciones muy existenciales como esa, ¿no? Como el amor imposible, que sigue siendo hasta la fecha uno de nuestros grandes dramas. Sí. Oye, y es que sí, tú ves la portada del libro, por ejemplo, de Drácula que comentabas, y pues, tú dices, no, o sea, no voy a leer eso, ¿no? Pero realmente tiene otro matiz, o sea, es totalmente diferente la historia, así que... Tiene mucha razón lo que dices, ¿no? Oye, y rapidísimo, antes de pasar ya casi al final de la entrevista... Y tú, con todo esto que comentabas,
¿Tienes algún gusto culposo así que dices? O sea, no sé, por ejemplo, es que sí me gusta el reggaetón de repente. No sé, digo... No. Algo así, ya sé que no, pero bueno, algo así. Pues es que, digo, trato de buscar aún en el caso de la música mexicana, que escucho, por supuesto, música mexicana, pero la trato de conectar con algo. O sea, música mexicana te refieres a Vicente Fernández. Bueno, no a actores, no me gustan las cosas que sean muy comerciales o que todo el mundo escuche, ¿no? Si voy a oír mariachi, busco mariachis desconocidos o que hagan cosas experimentales o no sé, pero no el que oye el... O sea, Juan Gabriel no te gusta. No. Ok. No, ningún artista que venda mucho. Pero, o sea, música mexicana, a ver, dime, o sea, alguien que no sea reconocido. Pues, por ejemplo, Lupe Vélez, ¿no? Si quiero ir sí, ese no lo conozco, música clásica, mexicana, vernácula, yo escucho a Lupe Vélez, ¿no? Si quiero ir música que me conecte con mi mamá o con las épocas de los 50, 60, pues a Juan García Esquivel. Siempre nuestra cultura está plagada de cosas exquisitas que el gran público se da el gusto de despreciar. Sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? Y para eso va también las siguientes preguntas. Justamente es un libro, dime un libro que todo el mundo debería leer. Y que no es los clásicos, ¿no? Que todo el mundo lee. Pues yo creo que La Metamorfosis de Franz Kafka es un libro obligatorio para todo el mundo. Sí. Ok. Y bueno, ya te pregunté lo del concierto, pero ¿alguna canción que te hubiera gustado componer o que te gustaría componer? A lo mejor estás todavía en tiempo de hacerlo y que dices, esta es la canción, o sea, una composición para la salud pública, qué sé yo, o sea, algo así. Bueno, esa fantasía, los que oímos música, pues siempre la tenemos, que nos encantaría componer. Tuve un grupo de rock, pero no prosperó. Y sí te imagino, ¿eh? Sí pues te porque imagino, estaba limitado musicalmente, no tengo esos talentos, entonces... Pues más bien lo que trato de hacer es promover, apoyar, posicionar nuevos grupos, que la gente Pero mira, conozca. tienes buena voz, tienes buen performance. ¿Cómo que no tienes talento para el rock? Puedo hacer una obra de teatro, pero no puedo cantar una canción. Pues así son las artes. Ok. Ni tocar un instrumento. La puerta a veces. Solamente, ok. ¿Armónica? No, toqué el bajo, pero mal, ¿no? La guitarra mal, no fui buen músico. Bueno, nada más lo escuchas y coleccionas. Y lo disfruto. Y lo disfrutas, perfecto, ya está. Oye, ¿y un museo que todos deberían asistir o visitar, que tú recomiendes así de si tienes la oportunidad y estás en esta ciudad, este museo? Bueno, para no sonar así mal, desde Cuernavaca, ¿no? El Museo Brady es un museo que hay que visitar. El Juan Soriano es otro museo que debemos visitar en Cuernavaca. En nuestro gran país, ¿no? Obviamente el Museo Nacional de Antropología es una joya de la museografía mexicana, como lo es el Museo de Arte Moderno, que son para mí baluartes de la cultura mexicana que tenemos que presumir a propios y extraños, ¿no? Está el museo en San Luis Potosí de Leonora Carrington. O sea, tenemos museos para dar, el Museo de la Bola, tenemos muchos museos en México. Y ya fuera de México, a mí los que realmente me han impactado, el Museo del Prado y el Museo del Reino en Holanda, por su acervo, ¿no? El Metropolitano también en Nueva York, que es impresionante su acervo. El Louvre, otro museo impresionante, que son, para mí, pues, que implicaron todo un proyecto, desde tengo que ahorrar, ir ahí, qué salas voy a visitar y obviamente estar ahí en el éxtasis en esas salas. Oye, y en Cuernavaca también, este museo que es el ex Palacio de Cortés, o sea, lo renovaron y la verdad es que apenas tuve la oportunidad de ir y está muy interesante. O sea, cosas que de los que somos de Cuernavaca o de Morelos creo que deberíamos saber. Sí, porque es antropología local, ¿no? Y muy bien cuidada la museografía de ese lugar. Yo le perdí un poco la pista por el temblor y porque se dañó mucho el edificio, pero qué bueno que me dices para volver este domingo. Muy bien. Oye, pues vamos a ir cerrando. Y con todo esto que me has platicado y que sabemos que eres una persona
muy productiva y que también muy diligente con tus clases. ¿Cómo combinas esta parte personal también con la familiar, personal y que además vemos que eres muy apasionado en todo esto, ¿no? O sea, ¿tienes alguna situación que tú dices, es que a mí lo que me funciona es esto, tengo esta rutina a lo mejor que me ayuda a combinar estas dos partes? Bueno, pues somos el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde uno de mis temas favoritos son los estilos de vida saludables. Entonces, definitivamente, la actividad física para mí ha sido un elemento fundamental para poder vivir maduramente mis últimos años en las mejores condiciones. Pero si estás en la flor de la juventud, ¿cuáles son bueno, tus sí, pero años? No es lo mismo tener 45 que tener 60, ¿no? Bueno, no. Pero obviamente vivir con ánimo, con energía, con entrega, es gracias a la actividad física, es clave. Claro. ¿No? Y lo otro que yo creo que es fundamental y que a veces no lo vemos mucho es nuestra vida social, ¿no? Tener espacios a donde ir, a pasar media hora con tu pareja, pero que esa media hora sea realmente de calidad. Cierren los teléfonos, ¿no? Sí. Son dinámicas que con la pareja hay que trabajar mucho y esa es una de ellas que tengo con mi esposa. No, cuando convivimos tenemos que apagar el celular. Claro. Ella, yo creo que eso también es muy importante, pues muy comprensiva con mis temas personales, ¿no? Ya tuve un divorcio en buena medida porque no pude compaginar mi vida familiar con todo el tiempo que le dedico a la investigación. Pero actualmente mi pareja es muy comprensiva, entonces es como una especie de acuerdo entre que entiendo que estás muy ocupado, pero cuando no estés, por favor, toda tu atención. Claro. Eso es no tengo hijos, pero tengo sobrinos, entonces esa otra parte familiar, pues también la trato de ver con mis sobrinas, con mis sobrinos, ¿no? Y completar esa parte paternal de dar consejos, cosas de este tipo, pues se las doy a ellos. Claro. Y trato obviamente de abrirme espacios para dedicarle tiempo, no solo a mi pareja, que es mi familia en Cuernavaca, sino también pues visitar a mi madre, que todavía vive y que le tengo mucho cariño. Claro. Y bueno, y esta parte también de los amigos es básico, ¿no? Que decías que es importante también fomentar. Fundamental, con espacios específicos para ver a los amigos. Y aparte les puedo decir que como amigo es muy divertido, entonces también es importante que se fomente eso, ¿no? Sí, saberse buenos chistes es clave. sí se los sabe. Muy bien. Bueno, y ya para ir cerrando, o para cerrar básicamente, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están en esa situación de elegir una carrera? Tú ya pasaste justo por una situación de decías, pues empecé a estudiar esto, después me fui por esto y al final terminé haciendo otra cosa. ¿Qué consejo le darías? Y sobre todo también a los que están interesados en la salud pública. O sea, ¿qué es algo básico que tienen que ellos que considerar? Pues algo que a uno le cuesta mucho trabajo entender en la juventud, que es la perseverancia. Yo creo que algo que yo no entendí en aquel momento, cuando dije, voy a ser biólogo, pues decía, es que en realidad no estaba tan convencido de querer estudiar biología. Era como un tema de, ¿y cómo apantallo a mis padres? ¿O cómo hago a mi familia sentir que hago algo importante, ¿no? Y al final ni lo hice. La verdad, no lo hice. Y ese no haberlo hecho me permitió también ver las cosas de otra manera, empezando por darme yo otras oportunidades, que es algo que le recomiendo a la juventud. Equivóquense todo lo que puedan, cometan todos los errores que puedan, porque en todo eso siempre va a haber un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje casi para la vida, ¿no? Claro. Y si ya llegaron al instituto y ya están empezando, esta es una carrera difícil. Yo creo que hay que ser muy honestos. Yo lo trato de hacer con mis alumnos. Escogieron una carrera muy difícil, con una remuneración a lo mejor no tan espectacular. No es mala, pero no es tan espectacular como si estudiaran finanzas o otro tipo de cuestiones. Pero, y eso yo creo que es importante, hay que estar convencidos. Si no tienen una convicción, pues yo creo que lo ideal primero es hacer una pausa, convencerse, saber qué se quiere hacer, porque son decisiones que tienen un efecto en el mediano y largo plazo. ¿Cómo no equivocarse? Pues no sé. Yo soy experto en equivocarme, pero en no equivocarme no. Pero sí en darnos oportunidades. Yo creo que ese es otro elemento fundamental, ¿no? Ya vi por aquí, no me sentí bien,
pues tengo que buscar por otro lado en donde me sienta yo bien. Bien anímicamente, algo que quiero hacer, que me llena, que me aporta, ¿no? Que me hace sentir completo. Eso es algo que yo les aconsejaría. Si ya sienten que está en la salud pública, pues dedicarle unos 10 años de perseverancia y van a ver los resultados. Es como los buenos vinos. Una buena botella pues la tienes que guardar y la sorpresa es cuando la abres. Esto es lo mismo. Sí, que no se desesperen, ¿no? Hay que tener paciencia. Claro. Mis mejores alumnos, a los que más he querido y con los que tengo una muy buena relación, han sido aquellos alumnos que han tenido paciencia. Porque muchos se desesperan, dicen, no me dan empleo, etcétera. Ya les digo, bueno, a mí, Emanuel Orozco, cuando yo terminé mi maestría, me tomó 1 año conseguir empleo. Y en ese año vendí plata, hice muchas cosas que a lo mejor la gente puede dar, pero pues tenía que vivir y lo hice con mucho gusto. Es lo mismo que les aconsejo. Bueno, tienes algo que vender, véndelo, etcétera, pero excelente consejo. Si ese es tu camino, no te desvíes, ahí estás, ¿no? Y en algún momento, por eso les di ese horizonte temporal. El primer año, pues, la verdad yo mismo sentiría que lo estoy engañando, pero después de los 5 se ven resultados. Y esos resultados, la verdad, a mí en lo personal me hacen sentir muy orgulloso de lo que hacen. Nunca se los digo, pero aprovechando aquí el espacio, me siento como mamá de los hoy pollitos. ya lo van a saber. Exacto. No, qué bonito consejo, porque muchas veces los jóvenes, yo no me incluyo porque ya no soy tan joven, pero muchas veces sí, o sea, quieren todo rápido, ¿no? O sea, como estamos en una generación donde es el instante y quieren todo al momento. Y esto se trata de paciencia. Y sobre todo en la salud pública se trata de querer lo mejor para nuestra población. Entonces, a partir de ahí, ya, o sea, el amor hacia la comunidad es lo que nos mueve. Aunque muchos dicen, bueno, sí, pero también, como dices, tengo que vivir, ¿no? Entonces, sí, pero con paciencia. Dense oportunidades, hay que dárselas. Y esas oportunidades también están en tener mucha claridad sobre lo que quieren hacer, sin importar dónde, ¿no? Porque no soy mucho de la idea de que nuestros alumnos solo van a trabajar en el sector público. Yo creo que hay que abrirles el horizonte. Ustedes pueden trabajar en el sector público, privado, en ONGs, en medios, ¿no? Sean creativos y ábranse el espacio, pero lo pueden hacer. Claro. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, por esta entrevista, por la oportunidad de que todos conozcamos un poquito más de ti. Me ha parecido muy interesante, muy fascinante tu vida y muy inspirador sobre todo, y creo que también a los que nos escuchen y nos ven les va a parecer lo mismo. Y esa es la idea de este podcast, que sean historias que inspiren, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Hemos cumplido el objetivo de que a través de tu vida hemos inspirado. Bueno, yo no, tú has inspirado a los que nos van a ver o ven. Ok, muchísimas gracias, muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Es una mujer realmente, nuestra próxima entrevistada, que la gran mayoría le tiene mucho cariño. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.